Bueno, primero vamos a proceder a hacer unas preguntas para poder ingresar al sistema, así que me puede ayudar con sus nombres completos, por favor. Sí, doctor, yo me llamo Ricardo Adrián Román Aguirre. Mucho gusto, señor Román. ¿Me podría indicar su edad, por favor? Tengo 56 años de edad, doctor. ¿Es casado, soltero o viudo? Lastimosamente soy viudo, doctor. Listo. ¿Me puede indicar su nivel de educación y si está trabajando y en qué trabaja, por Eh, favor? sí, doctor, yo estoy trabajando, soy ingeniero civil. ¿Y dónde vive actualmente, señor? Aquí en Guayaquil. ¿También nació aquí en Guayaquil o en otra parte? No, doctor, aquí en Guayaquil también, así. Ahora sí, señor Román, ¿me puede indicar por qué vino a la consulta el día de hoy? A ver, doctor, son varias cosas las que me han traído el día de hoy acá. Primero, empezando que últimamente, como hace 2 semanas, he sentido que he estado perdiendo peso. Me he pesado y alrededor de 15 libras es lo que he bajado, así repentinamente. También he presentado como que tos, así que es continuo, continuo, ya hace como mes y medio, sigue y sigue y sigue. Y no es como que sea por resfriado o algo, porque tampoco presento flema ni nada. Entonces, esa tos se mantiene. Lo que más me llamó la atención, doctor, fue que de la nada me comenzó, como hace 2 meses, me comenzó también a acompañarse con un dolor del hombro, que al inicio era como que suave, así, suavecito, no era tan pesado, pero luego sí, sí se comenzó a hacer más intenso y mis amigos me recomendaron que me tome un ibuprofeno. Me la tomé y y el dolor se alivió por un poco, así, pero un tiempo así cortito. Y después volvió el dolor y volví a tomar el ibuprofeno, pero ya se quedó con esa intensidad así. Entonces no me ha cesado el dolor. Y por último, lo que estoy viendo es que cuando... Espérate un segundo. Doctor Pérez, digo, doctor Andrés Pazmiño, ¿por qué Sí, permite que el paciente se explaye hablando? cierto, tengo que frenar para que no me cuente toda su vida. Claro, tú debes dirigir el interrogatorio. No he escuchado ni una sola pregunta de tu parte. Tienes que interrumpir al paciente y preguntarle, ya, ¿hace cuánto tiempo tuvo la tos? Y la tos es con flema, tuvo fiebre, qué sé yo, ¿cuántos días después de que comenzó con la tos presentó a tener este dolor que está refiriendo? Ya te ha dicho que tiene tos, que tiene fiebre no, que tiene tos y que tiene dolor, y no le has preguntado es nada. Tienes que cortarlo, porque los pacientes se van de largo. Tienes que cortarlo y dirigir tú, como médico, el interrogatorio. Listo, doctora. Señor Román, sí, señor Román, con respecto a su dolor en el hombro, en cuanto a su magnitud, ¿cuánto lo describiría del 1 al 10? Como le dije al inicio, era suavecito, diría que era un 4/10. Este, en cuanto a ese dolor que refiere en el hombro, ¿se va a irradiar o se va hacia otro lado de su brazo o solo se encuentra a ese nivel del brazo derecho, me había dicho, ¿verdad? Ajá, del brazo derecho. ¿Sabes? Ahorita que lo menciono, sí he sentido como que el dolor se avanza a todo el brazo, no solo la parte del hombro, sino como que a todo el brazo y ya siento como que no puedo cargar cosas ni nada, ni la funda del comisariato, nada. Entonces ha perdido fuerza y también siente que ha perdido la sensibilidad en ese brazo derecho afectado. Sí, doctor, así mismo. Y en cuanto a su tos, no ha presentado flema en cuanto a su tos, ni tampoco fiebre acompañada con esa tos. Espérate un No, segundo, doctor Pazmiño. ¿Qué significa que ha perdido la sensibilidad? ¿Qué O sea, significa? ¿qué es lo que le estás preguntando cuando le preguntas si ha perdido la sensibilidad? Que el paciente no siente el brazo, que tiene dolores en el brazo, que tiene hormigueo en el brazo. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Y todavía no me queda claro el tema de la tos. Ha estado con tos y, y flema o dolor torácico. solo tos, ¿Cómo? doctor. Sí, solo tos. ¿Cómo? Solo Solo, tos, la molestia, solo sí. tos. Ajá. No has tenido fiebre, No, sin flema ni nada. flema y dolor de garganta. Tampoco, doctor. Solo tos y la tos de la nada, que es alérgico.
Ya va a ver, doctor, ya va a ver. Claro, no, pues es que la tos, digamos, si no tienes otro síntoma acompañante como fiebre, dolor de garganta, dolor torácico, dolor de garganta, eh, mocos, o sea, dolor de oído, algo, porque digamos que tos así de la nada, no, a menos que estés tomando, no sé, Enalapril y te dé tos como efecto indeseable de la medicación, ¿ya? O que tengas, has tenido pérdida de peso también, eso Ujú. dijo él al comienzo. Tos con pérdida de peso, ya, y no has tenido flema con sangre ni has escupido sangre. No, No, ¿y cuánto peso has perdido? Tampoco te ha preguntado él, Sí doctor. me dijo, doctora, perdió 15 libras desde el ¿Y inicio, cuánto tiempo? desde el inicio del cuadro, que fueron 2 meses. 15 libras en 2 meses. Ujú. ¿He tenido pérdida de apetito o a pesar de comer pierde peso? a pesar de comer pierdo peso. Ya, ok. Y entonces, presentó la enfermedad, doctora. Ya, dale, haz el resumen para que todos nos quede clara bien la historia. Entonces, tenemos un paciente masculino de 56 años de edad que acude a una consulta a esta casa de salud debido a presentar desde hace 2 meses un dolor localizado en el hombro derecho de 5/10, que se irradia hasta la región axilar y hasta el brazo, que últimamente ha incrementado a 7/10, por lo que A se mí me parece que el automedica. dolor tiene una semana, Víctor. ¿No fue así? No, me Has Perdón, estado con tos, lo que entendí yo, que has estado con tos y pérdida de peso desde hace 2 meses y luego vas porque desde hace una semana tienes el dolor. no, el dolor ya lleva un par de semanas, unas 2, 3 por ahí. Ya, entonces, doctor Andrés, el dolor del brazo no tiene 2 meses. pero, o sea, él dijo al principio la tos tenía 2 semanas y que el dolor del brazo tenía 2 meses. No, Ah, sí, al sí, sí. revés. No, sí, sí, tiene razón, doctor, ahí me equivoqué ya, sí. El dolor del brazo también lleva 2 meses. Eso es lo que O escuché. sea, todo comenzó hace 2 meses. Ajá, Sí, o sea, lo principal. Ya, y no has consultado con nadie en 2 meses de enfermedad. No, porque, o sea, como le decía, al inicio de los 2 meses, el dolor en el hombro era como que leve, así, suave. Entonces, como que no sentía que era de motivo de ir al doctor. Ya, pero bueno, ahora. ok. Bueno, entonces tenemos que el dolor se irradia hasta la región axilar y el brazo, por lo que se automedicó con ibuprofeno, consiguiendo una mejoría. También refiere pérdida de la fuerza y sensibilidad del miembro superior derecho, caída del párpado derecho, que aunque no lo dijo, doctora lo tiene, y pérdida de 15 libras de peso desde que inició su cuadro clínico y tos persistente, motivo por el cual se decide internarlo. Ya, ok. Ay, me olvidé de poner los motivos de ingreso, doctora, lo siento. Sería dolor y pérdida de la fuerza y sensibilidad en el miembro superior derecho, pérdida de peso y tos. Ya. Este, ok, señor Román, vamos a proceder a hacerle otra serie de preguntas para tener constancia de una historia clínica. Listo, doctor, no se preocupe. ¿Usted ha sufrido alguna enfermedad en la infancia? De chiquito tenía varicela. Ok, ¿es alérgico a algo? Disculpe. Soy alérgico a los perros, doctor. ¿Se padece actualmente de alguna enfermedad, además del dolor del hombro que me refiero? No, doctor, no, yo sé que no, ¿Ha tenido alguna intervención quirúrgica? no, ninguno, doctor. ¿Y ha sufrido algún traumatismo? ¿Se ha caído? ¿Se ha fracturado algún brazo o una pierna? Así de serio, nada, doctor. Ok. ¿Ha tenido alguna transfusión sanguínea? No, mi religión no me lo permite. Y aparte del ibuprofeno que me dijo que tomaba para aliviar su dolor en el hombro, ¿toma o ha tomado alguna otra medicación? No, solo eso me recomendaron que tome. Ok.
Este, Actualmente su madre o su padre sufren de alguna enfermedad o tenían alguna enfermedad. Mi mamá sí es hipertensa, mi papá nada, él es sano. Ok, y tiene hermanos que padezcan alguna enfermedad. No, mis hermanos son sanos. Y usted tiene hijos, señor Román. Sí, solo uno tengo. Y y en este caso, ¿sufren de alguna enfermedad o son sanos también? No, él también es sano. Ok, señor Román, cuéntame, ¿de qué material está hecha su casa? De cemento, doctor. ¿Y cuántas personas habitan en su casa? Solo mi hijo y yo, dos personas nada más. ¿Tiene alguna mascota? No, doctor. Su casa cuenta con todos los servicios básicos, luz, agua, electricidad, todo. Así es, con todos los que mencionó. Usted fuma, disculpe. Sí, doctor, sí, fumo unos 2 cigarrillos diarios. ¿Y usted bebe alcohol? No, alcohol no. ¿Ingiere o ha ingerido alguna vez algún tipo de droga? No, doctor, eso sí me da miedo. ¿Usted bebe café? No, tampoco. ¿Y cómo lleva su alimentación? ¿Como una manera balanceada o suele ingerir muchas grasas o dulces? O sea, nada fuera de lo normal, a veces como en casa, a veces también como en la calle. Digamos que lo balanceado, entre bueno y mal. ¿Y ha notado algún cambio en su apetito? Eh, La verdad que yo sigo comiendo normal, pero eso es lo que me preocupa porque pues, estoy perdiendo peso y como siempre. Liz, en cuanto a tu sueño, ¿puedo dormir bien por las noches? Sí, sí me puedo dormir tranquilo. ¿Y ha notado algún cambio en su orina o sus heces o son normales? Normal, doctor, eso sí es normal, no he visto nada raro. Ok. Bueno, pero en cuanto a la inspección en general, tenemos un paciente masculino, 56 años de edad, que aparenta la edad que dice tener, de biotipo morfológico longilíneo, que presenta facies del síndrome de Horner, que descansa en posición de cúbito dorsal, que colabora con el interrogatorio, está Espérate un orientado. segundo, llama la atención la tosis palpebral del lado afecto. Sí, eso iba a decir, y llama la atención la tosis palpebral derecha, y no sé si aquí le pudiera poner miosis en el ojo derecho, porque a No, simple porque eso vista. no lo puedes ver a simple vista, está con tosis en ese lado. Entonces, cuando le haces el examen físico con la luz y tú le abres el ojo al paciente, Y ahí se vas a puede. ver la miosis, ¿ya? Pero digamos que a simple vista no, porque tiene el ojo con tosis. Entonces solo pondría el tosis palpebral. Tosis palpebral. Y también puedes poner disminución de la apertura ocular, porque tiene oftalmía este paciente, ¿no? Tendría que tener tosis, miosis y enoftalmía, el ojo más pequeño. La hendidura palpebral está más pequeña que la otra, que el otro lado. Esa parte del ojo, párpado caído, tiene el ojo más chico. Se Ok. lo ve más chico, ¿ya? Entonces, en cuanto a los signos vitales, tendría una presión arterial de 125, 85, su temperatura sería 37 grados centígrados, tiene una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, tiene una frecuencia respiratoria de 20. En cuanto al aparato respiratorio, su inspección, el tórax estático sería normal, el tórax dinámico en apnea, la elasticidad pulmonar conservada, la expansión pulmonar conservada, las vibraciones vocales conservadas y la sonoridad pulmonar conservada, la percusión. Tendría un murmullo vesicular disminuido en el campo pulmonar superior derecho y el resto sería conservado y la ocultación de la voz también sería normal. En Y cuanto a la probablemente tenga ruidos agregados este paciente ahí, ¿no? disculpe, Probablemente tenga ruidos agregados en ese lugar, o sea, no haya un murmullo vesicular, digamos, solamente disminuido, sino que tal vez tenga, no sé, estertores, eh, no sé, roncus. Aparte, si tiene una masa, se produce una condensación, entonces las vibraciones vocales no van a estar normales. Y en la percusión capaz que va a haber un poco de matidez, no sé. entonces pongo matidez a la percusión y
En el campo pulmonar superior derecho. Superior del lado derecho, exacto. Ajá. Ya, ya. O sea, lo que te digo es que no vas a encontrar hallazgos respiratorios normales en un paciente que tiene lo que creo que quiere que tenga, ¿no? Ujú. Ya. En cuanto al aparato cardiovascular, la inspección sería normal. La palpación, pulsos periféricos presentes y un choque de punto en el quinto espacio intercostal izquierdo, por debajo de la línea medio clavicular. En la auscultación, los ruidos cardíacos serían rítmicos sin presencia de soplo. En el aparato nefrológico no habría edemas. A la palpación, los puntos ureterales son negativos y los riñones no son palpables. A la percusión, la puñopercusión es negativa y no hay soplos en las arterias renales. En cuanto al aparato digestivo, tendría un abdomen plano, normal, con presencia de ríos hidroaéreos, con timpanismo en la región epigástrica y mesogástrica y somatoidez en el resto, con la matitis hepática conservada. En la palpación, la pared abdominal no tendría ningún signo de irritación abdominal, no habría presencia de dolor y tampoco presencia de visceromegalias. Y en cuanto al sistema nervioso, su estado de conciencia es alerta, orientada en tiempo y espacio, su lenguaje sería normal, la escala de Glasgow ocular 4 de 4, verbal 5 de 5 y motor 6 de 6. Y los pares craneales, aunque existiría una miosis en la pupila derecha, no sería por una afección del tercer par. Así que todos serían normales. Y en cuanto a su función motora, la fuerza muscular va a estar disminuida en el miembro Pero superior. igual tengo que poner como hallazgo en el tercer par miosis de pupila derecha. Aunque no fuese el tercer par, igual lo pongo. Sí, claro, porque ¿dónde lo vas a poner? Si ahí estás revisando, justamente en el tercer par, revisa las pupilas. Bueno, entonces pongo tercer par, miosis en pupila del ojo derecho. El resto de pares serían normales y conservados. A la función motora, la fuerza muscular estaría disminuida en el miembro superior derecho y el resto normal, y la sensibilidad disminuida en el miembro superior derecho. Y mi impresión diagnóstica sería el síndrome de Pancoast. También con un síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? ¿Vale? ¿Qué dijo? Un síndrome de Claude-Bernard-Horner. Ah, sí, que suele aparecer en un... Ajá, exacto. Pancoast. Ya, ok. Y dijiste que tenía tosis palpebral. Sí, entonces Sí. y miosis en la pupila derecha. Ya, ok, muy bien, perfecto. Ya, Gracias. oye, ya le puse el deber en la plataforma para que lo puedan subir, ¿ya? Ya, Ya. ya. Ya, Muchas gracias. ya listo, ok, gracias. Ya, los dos siguientes. Ya, doctora. Ya, Ya, ¿podemos empezar? sí, sí, claro. Ya. Buenos días, ¿cómo está? Por favor, pase. Hola, buenos días. Ok, voy a proceder a hacerle unas preguntas para poder llenar su historia clínica. ¿Podría decirme sus nombres y sus apellidos completos? Ya, me llamo Heidi Greta Machuca Pérez. ¿Cuál es su estado civil? Estoy casada, ¿Cuál es su edad? tengo 59 años. Sexo femenino, ¿no? Ujú. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Cuarto nivel. ¿En qué se ocupa actualmente? ¿En qué trabaja? Ahora soy contadora. Ok. ¿En, ¿En dónde vive usted actualmente? Yo vivo en Pasaje, El Oro. ¿Y en dónde nació? En Pasaje, igualmente. Ok. Cuénteme, señora Heidi, ¿por qué vino a consulta el día de hoy? Bueno, yo hace 2 semanas sentí un dolor atrás en la lengua, en el lado izquierdo, un dolor muy fuerte. ¿Y ese tipo de dolor, cómo era?
¿Me lo podría explicar? Parecían como descargas eléctricas atrás. ¿Y ese dolor se le irradió hacia alguna parte? Sí, por eso también vine, porque, o sea, se fue hacia el oído, del mismo lado izquierdo. ¿Y la intensidad de este dolor, cómo lo podría describir? De 0 a 10. Muy, a 10, muy fuerte el dolor. Ok. ¿Y estas crisis de dolor solamente iniciaron hace 2 semanas? Mientras, ¿qué actividades usted hacía o ya tenía estas crisis de dolor antes? No, hace un año tenía, pero eran muy leves, que pasaban así en 2 minutos ya pasaban. Y como que se intensifican al momento que yo voy a comer o me voy a lavar la boca. ¿Y eso de aquí le ha ocasionado algún otro síntoma que usted ha podido ver o solamente el dolor? Sí, ahora he perdido bastante peso. Más o menos me puede decir cuánto ha bajado. En un mes que me he pesado he bajado como 6 kilos. Y para tratar estas crisis de dolor, ¿usted ha tomado algún tipo de medicamento? Sí, tomé acetaminofén, pero no hizo nada. Seguí con el dolor. Ya. Doctora, voy a leer ahora la enfermedad actual. Ya, perfecto. Ya. Primero, el motivo de ingreso por dolor y pérdida de peso. Enfermedad actual, podemos decir, paciente femenino de 59 años de edad acude a consulta externa en el Hospital Teodoro Maldonado por dolor de tipo descargas eléctricas en tercio posterior de mi lengua izquierda, de intensidad referida por la paciente de 10/10 irradiado hacia oído izquierdo. Las crisis de este tipo de dolor iniciaron hace un año aproximadamente con un rango de frecuencias de 2 episodios diarios, que se desencadenaban al momento de masticar sus alimentos o con el cepillado dental. Sin embargo, hace 2 semanas los episodios de dolor aumentaron. Además, le ha ocasionado un descenso progresivo de peso de 6 kilogramos en un mes. Inicialmente se ha automedicado con acetaminofén. Sin embargo, el cuadro clínico no ha mejorado y sin alivios de dolor, por los cuales va a la casa de salud para la evaluación actual. Ya, perfecto. Ya. Ok, ahora le voy a realizar algunas preguntas sobre cuándo usted inició su primera menstruación. A los 14 años. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 3. ¿Y ha sido por parto normal o cesárea? 2 fueron por parto normal y 1 por cesárea. ¿Alguna vez usted ha sufrido algún tipo de aborto? No, ninguno. ¿Y su fecha última de menstruación? Hace 9 años fue. Ok, en 2012. Ya. Dentro de las enfermedades de su infancia, ¿usted padeció alguna? Varicela. Tuve varicela. ¿Y actualmente, además del dolor que presenta, tiene algún tipo de enfermedad? Sí, recién me diagnosticaron con hipotiroidismo, colesterolemia, dislipidemia. Ya. ¿Usted tiene alguna alergia a algún tipo de medicamento o algo? No, ninguno. Además de la cesárea, ¿tiene otro antecedente quirúrgico? Únicamente la cesárea tengo, nada más. ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de accidente, algún trauma? No, ninguno. ¿Ha recibido alguna transfusión sanguínea? Tampoco. Para tratar su hipotiroidismo y su dislipidemia, ¿toma algún tipo de medicamento? Sí, tomo el levotiroxina y el otro es fibrotina. Ok, ya. ¿Su madre padece algún tipo de enfermedad? Ella es hipertensa. ¿Su padre? No, ella es sana. ¿Y sus hermanos?
Un hermano sufre de asma. ¿Sus hijos padecen de algún tipo de enfermedad? No, ellos son sanos. Ok. Señora Heidi, ¿cuál es el tipo de vivienda en donde usted vive? ¿Es de cemento, mixta? Cemento. ¿Usted tiene mascotas? No. ¿Con cuántas personas vive en su casa? Solo con mi esposo vivo. Y ustedes tienen todos los servicios básicos, ¿no? Sí. Ya. ¿Usted fuma? No. ¿Bebe alcohol? Solo en reuniones familiares. ¿Alguna vez ha ingerido algún tipo de sustancia, droga? No, ninguno. ¿Bebe café? Sí, en el desayuno. ¿Me puede decir cómo es su tipo de alimentación? Ahora, por lo que tengo el hipotiroidismo, mi dieta se basa en proteína y muy baja y en carbohidratos. Y baja en carbohidratos. ¿Cómo podría describir su apetito? Moderado. ¿Y su sueño? Normal. ¿Alguna vez usted ha notado algún cambio en su orina, en sus heces? No, ninguno. Normal, sí. Ya. Voy a proceder a leer la inspección general. Ok. Paciente femenino de 59 años de edad que aparenta la edad que dice tener, de tipo morfológico endoformo. Su facie es dolorosa, que descansa en decúbito dorsal. Colabora con el interrogatorio. La paciente se encuentra orientada en tiempo y espacio y llama la atención molestia al masticar, cuando se le pide a la paciente que mastique. Ok. Dentro de sus signos vitales, su presión arterial es de 128/80, su frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto, temperatura de 36.5 grados centígrados y frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto. Doctora María Gracia, ¿por qué está esa paciente taquicárdica? Un ratito. Salud. Gracias. La paciente se encuentra taquicárdica por el dolor que ella ha manifestado, que es en mi lengua izquierda y que se va irradiado hacia el oído. Y además ha dicho que estos episodios de dolor sabían durar como 2 minutos aproximadamente, entonces por eso se encuentra taquicárdica. Ok. Y como ha manifestado aumento de estos episodios, se podría decir que es por eso. Ya. Ok. En el examen físico de cabeza y cuello, en inspección, cabeza normocefálica, oído, cavidad auricular externa permeable, pabellón auricular normoimplantado, boca, mucosa oral semihúmeda, piezas dentales completas. Inspección de cuello, simétrico. A la inspección estática y dinámica no se ven tumoraciones. En la palpación, tiroides palpable, bocio, no se palpan nódulos ni adenomegalias. Ya. Dentro del tórax, en aparato respiratorio, la inspección, tórax estático normal, tórax dinámico costal superior y ritmo respiratorio de igual manera normal. La palpación, elasticidad pulmonar conservada, expansión pulmonar conservada, vibraciones vocales normales. Dentro de la percusión, sonoridad pulmonar conservada y no refieren matidez. Y la auscultación presenta murmullo disminuido. En el aparato cardiovascular, en inspección, movimientos sincrónicos de la pared del tórax con los latidos cardíacos, la palpación, el choque de punta ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo por fuera de la línea clavicular y los pulsos periféricos presentes. La auscultación, ruidos cardíacos
rítmicos, no se presentan ni soplos ni extratonos. En el aparato digestivo, en inspección, color de piel concuerda con el resto del cuerpo, abdomen globoso por panículo adiposo. Presenta cicatriz por cesárea en la región de hipogastrio. La auscultación, los ruidos hidroaéreos son normales. En la percusión, matidez en región hepática, presenta timpanismo en vísceras huecas. La palpación, en la palpación de cuadrante inferior derecho e izquierdo, no posee ningún tipo de masa. Dentro del aparato nefrourológico es novedad. En la palpación no hay presencia de peloteo renal. La fosa renal y los flancos normales a la palpación no presentan algún tipo de dolor. Y la percusión, puño percusión normal, no presenta dolor. En el sistema nervioso, en el estado de conciencia, podemos decir que se encuentra lúcida, en estado de alerta orientada en tiempo y espacio. El lenguaje normal, sin cambios aparentes, articula palabras y forma oraciones. En los pares craneales podemos decir que el olfato es normal, ya que percibe y reconoce olores. Óptico, la visión se encuentra completa y conservada. El tercer par, las pupilas se encuentran isocóricas reactivas. En el cuarto y sexto par, los movimientos conjugados de los ojos son normales. En la motilidad extrínseca, los movimientos oculares y la abertura palpebral se encuentra conservada. La motilidad intrínseca, reflejo fotomotor, consensual y convergente se encuentra conservado. En el quinto par, sensibilidad táctil y termoalgésica conservada, movimientos masticatorios conservados. En el séptimo par, percepción de sensibilidad conservada y sensibilidad táctil conservada. Octavo par, en el coclear, agudeza auditiva conservada y vestibular conservado. En el noveno par, reflejo de deglución conservado, sin embargo, presenta fases de dolor al realizar la deglución, alodinia en tercio posterior de la parte izquierda de la lengua, falta de sensibilidad amigdalina. También hay en el décimo par úvula central, décimo primer par se encuentra conservado, movimientos de hombros y cuellos presentes. Y en el decimosegundo par la lengua se encuentra simétrica sin presencia de atrofia. Su función motora se encuentra conservada en los 4 miembros y su sensibilidad de igual manera conservada. La impresión diagnóstica es que presenta neuralgia del glosofaringeo acompañado de tirotoxicosis inducida por levotiroxina. Ya. Una cosa, el séptimo par es el nervio facial y ese tiene motilidad en la cara. Por lo tanto, no es sensibilidad, eso lo da el trigémino. Entonces, el séptimo par, tú lo que ves es simetría facial, hace que haga las muecas, que sonría, que guiñe, que cierre los ojos, que frunza el ceño, eso ya, para ver si tiene fuerza en sus músculos de la cara, ¿ya? Ya, ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, vamos a escuchar a los que tienen tema hoy día, entonces, ¿ya? Ya. Buenos días, doctora. Yo voy a hablar sobre los mareos y el vértigo. Siguiente, por favor. Ya, bueno, primero es necesario tener unos conceptos claros para poder diferenciar los síntomas y signos. Primero tenemos el mareo, que se lo describe como una sensación de rotación, balanceo, debilidad, desmayo, inestabilidad o sensación de tener la cabeza hueca o aturdimiento. Y por otro lado, tenemos el vértigo, que es cuando existe una sensación ilusoria de movimiento que corresponde al desplazamiento del cuerpo con respecto a los objetos, que se denomina alucinación subjetiva, o de estos en relación al cuerpo, que se denomina alucinación objetiva. Y este movimiento percibido puede ser descrito como una rotación, un giro, una inclinación o balanceo, y también suele acompañarse de desequilibrio y nistagmo. De ahí los trastornos del equilibrio se van a originar por problemas en el sentido de la posición, en el sistema motor o en el cerebelo.
Y es por eso que es necesario entender que el mantenimiento de la postura equilibrada requiere de la vista, del aparato vestibular, de la sensibilidad profunda de los músculos y articulaciones y del cerebelo y la corteza cerebral. Siguiente. Ya, los mareos, esos son comunes en personas con antecedentes de ataques de ansiedad y también pueden ser reproducidos si es que se le pide al paciente que hiperventile por 5 minutos. También son un efecto adverso frecuente de varios fármacos y también se puede ver en los pacientes que tienen una anemia grave, sobre todo cuando realizan esfuerzos, o sea, acciones que requieren grandes esfuerzos. En la hipotensión ortostática, que es el descenso brusco de la tensión arterial, al incorporarse causa una sensación de desvanecimiento. Y también, bueno, a diferencia del vértigo, el mareo no se acompaña por náuseas ni por vómitos generalmente. Y el examen físico, neurológico y vestibular suele ser normal. Siguiente. Ya, bueno, el vértigo, la forma de presentación del vértigo es importante ya que suele ser de tipo paroxístico y suele asociarse a factores que lo desencadenan, como por ejemplo cambios en la posición, ruidos, ejercicios, viajes en barco o en avión, el alcohol, la ansiedad o el estrés. Y también es importante tomar en cuenta los antecedentes otológicos, consumos de fármacos ototóxicos y factores de riesgo para una enfermedad vascular, trastornos psiquiátricos o enfermedades autoinmunes o neurológicas. Bueno, aquí tenemos un cuadro que habla sobre las causas del vértigo y estas pueden ser de origen periférico, central o por otras causas, como es el uso de fármacos ototóxicos, ansiedad, la somatización y abuso de alcohol. En las causas de origen periférico tenemos que pueden ser la laberintitis aguda, la neuronitis vestibular aguda, el vértigo paroxístico benigno, que voy a explicar más adelante, el colesteatoma, la enfermedad de Meniere, la autoesclerosis y fístula perilinfática. Por otro lado, en la de origen central encontramos el tumor del ángulo pontocerebeloso, accidente cerebrovascular, la migraña y la esclerosis múltiple. Y bueno, también dependiendo de la duración del episodio del vértigo, este puede sugerirnos su origen. Si dura solo unos segundos, sugiere un origen periférico, y si ya dura más segundos o incluso minutos, sugiere vértigo posicional paroxístico benigno. Cuando dura varios minutos, sugiere un accidente isquémico transitorio de la fosa posterior, y si dura ya horas, es posible una enfermedad de Meniere, una migraña o un arinoma del acústico. Y si dura días, sugiere una etapa temprana de una neuronitis vestibular aguda, un ACV o una migraña o esclerosis múltiple. Y por último, también puede llegar a durar semanas. O sea, es decir, que es persistente y su origen posiblemente sea central o psicógeno. Siguiente. Ya. Bueno, en cuanto al examen físico, es importante, primero que todo, registrar la tensión arterial, primero con el paciente acostado y luego de 3 minutos de haber permanecido de pie, también para descartar que haya hipotensión ortostática. De ahí la estabilidad también debe evaluarse y esto se realiza mediante la evaluación de la marcha y la maniobra de Romberg. El paciente con alteración vestibular bilateral presenta inestabilidad al ocluir los párpados y si además tiene alteraciones del sentido de la posición, la inestabilidad también se manifiesta con los ojos abiertos. Cuando la lesión es unilateral, es infrecuente que haya esta inestabilidad. Y los pacientes con alteraciones cerebelosas, por otro lado, presentan ataxia proporcional a otros signos cerebelosos. Bueno, también debe realizarse el examen neurológico y sobre todo hacer hincapié en los pares craneales para descartar un síndrome del ángulo pontocerebeloso, un compromiso piramidal y vestibular. También debe realizarse un examen otorrinolaringológico que debe incluir la evaluación de la audición y de las estructuras del oído. Bueno, y por otro lado tenemos lo que puse ahí, que son el reflejo oculovestibular y oculocefálico. El oculocefálico se realiza mediante el impulso cefálico. Se lo hace girando la cabeza del paciente hacia ambos lados, sujetándola con las 2 manos. Y mientras el paciente fija la mirada en la nariz del examinador, o sea, lo normal es que fije la mirada al centro, a la nariz del examinador. Y esta prueba va a estar alterada si cuando al girar la cabeza al lado afectado del paciente, sus ojos acompañan a este giro. Y luego con un movimiento sacádico de los ojos bruscos, el paciente va a reubicar la mirada en el centro. Y esto va a indicar una alteración del aparato vestibular de ese lado. Y también está el reflejo oculovestibular, que se realiza con la cabeza elevada a 30 grados
en el paciente que tiene, primero que todo, hay que tenga una membrana timpánica intacta. Y de ahí se debe inyectar 50 mililitros de agua helada en el conducto auditivo. Y si el tallo encefálico está intacto, el paciente reacciona con una desviación conjugada de los ojos hacia el oído en el que se introdujo el agua. Y los que sufren de una lesión del tallo carecen de esta reacción. Siguiente. Ya, en los exámenes complementarios, primero tenemos las pruebas auditivas, está la audiometría, que se evalúa la audición, los potenciales evocados auditivos del tronco, que examina el nervio coclear y la vía auditiva del tronco cerebral, y si están alterados se complementa con una resonancia magnética. Tenemos la electrococleografía, que si es anormal sugiere el síndrome de Meniere. Tenemos las pruebas vestibulares, que está la electronistagmografía, que evidencia el nistagmo espontáneo o posicional y también asimetrías vestibulares. Y tenemos la prueba del sillón rotatorio de Barani, que mide la función vestibular en ambos oídos simultáneamente y es útil para déficits vestibulares bilaterales, pero no para cuando hay un déficit unilateral. Y ahí tenemos los estudios por imágenes, tenemos la resonancia magnética cerebral con y sin gadolinio, y este va a permitir visualizar el octavo par craneal, el cerebelo y el tronco. Y tenemos la tomografía de la base del cráneo, que sirve para visualizar estructuras del oído y el hueso, pero sin embargo no debe pedirse para evaluar la fosa posterior, se prefiere la resonancia magnética. Siguiente. Ya en el diagnóstico diferencial tenemos varios. Primero tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno, que es cuando el vértigo se presenta con cambios de posición y se asocia a un examen neurológico normal. Y es útil aquí la prueba de Dix-Hallpike, que voy a explicar más adelante. Aquí tenemos procesos estructurales de la fosa posterior. Se piensa en esto cuando el examen neurológico sugiere compromiso del tronco o del cerebelo y se va a complementar con una resonancia magnética. Y tenemos hipotensión postural, que va a causar mareos y puede acompañarse de vértigo únicamente al incorporarse y va a ser ausente en el reposo y al girar la cabeza. Y tenemos la migraña basilar, que comprende el síndrome vestibular acompañado por cefaleas, el síndrome de Meniere, que es una hipoacusia con vértigo rotatorio que obliga al paciente a estar en reposo casi siempre. Tenemos la neuronitis vestibular, que se presenta con un vértigo paroxístico, que es monofásico, sobre todo en adultos jóvenes, y suele estar precedido de una infección viral de las vías aéreas superiores, y van a haber ausencia de síntomas auditivos. Y el examen va a revelar una paresia vestibular de un lado, es decir, ausencia de respuesta a un estímulo calórico, por ejemplo. Y tenemos el neuronoma acústico, que a medida que crece ese tumor, compromete primero la rama vestibular y luego la rama coclear del octavo par. Y también puede llegar a comprometer el quinto y el séptimo. Y también el hemisferio cerebeloso homolateral. Y también se lo conoce como el síndrome del ángulo pontocerebeloso. Y bueno, ahí puse una imagen, porque esta de aquí suele complementarse con una resonancia magnética, cuando hay dudas si es sobre esto. Ya, las lesiones del tronco también, estas aquí, bueno, aquí va a haber vértigo, pero no se va a acompañar de alteraciones auditivas generalmente. Y el nistagmo va a empeorar al fijar la mirada. Siguiente. Ya ahí tenemos la maniobra de Dix-Hallpike, que esta se realiza con el paciente, en un paciente con vértigo posicional paroxístico benigno, y se lo realiza con el paciente sentado sobre la camilla. Se va a rotar su cabeza a unos 45 grados, primero hacia el lado izquierdo, y luego se pone el paciente en posición sentado a una posición de cúbito, con el paciente manteniendo los ojos abiertos, también con la cabeza aún rotada y el cuello extendido unos 30 grados debajo de la camilla, como se ve en la imagen. Y se debe observar los ojos y verificar la latencia, la duración y la dirección del nistagmo, y también el vértigo si es que están presentes. Y esta maniobra se va a repetir luego de 30 segundos con la cabeza girada hacia el lado opuesto. Y se va a considerar positiva si es que aparece el nistagmo cuando se pasa a una posición acostada, al decúbito. Siguiente. Ya, entre los síntomas y signos, si el paciente presenta dolor mastoideo, aquí se puede o sugiere un neurinoma acústico o otitis media. Si presenta síntomas de foco neurológico, se piensa en un tumor del ángulo pontocerebeloso, en un accidente cerebrovascular o esclerosis múltiple.
Y si hay cefalea, también se piensa en un neurinoma mal acústico o migrañas. Siguiente. Ya. Cuando el paciente presenta pérdida de audición, se piensa en enfermedad de Meniere, en un neurinoma mal acústico, colesteatomas, otoesclerosis o un ACV. En nistagmo se piensa en un vértigo ya sea central o periférico. En las alteraciones del equilibrio se piensa en neuronitis vestibular o en un tumor del ángulo pontocerebeloso. Y si hay tinnitus, se piensa en neuronitis vestibular aguda, enfermedad de Meniere o laberintitis aguda. Bien. Y por último tenemos las diferencias entre el vértigo de origen central y el periférico. Entre sus características, primero tenemos al nistagmo, que en el periférico va a ser una combinación entre horizontal y de torsión, y se va a inhibir con la fijación de la mirada, o sea que el paciente al fijar la mirada o ponerla en un punto central va a perder el nistagmo y también va a mejorar luego de unos días. En cambio, si es de origen central, el nistagmo va a ser vertical, horizontal o de torsión, pues una de esas, y no se va a inhibir con la fijación de la mirada y puede durar de semana a meses, y también puede cambiar de dirección con la mirada hacia la fase rápida del nistagmo. También en el vértigo va a haber alteraciones del equilibrio, el origen periférico va a ser de leve a moderada, y en el central ya va a ser más severa, va a ser marcada y va a alterar la marcha y la posición de pie. En cuanto a las náuseas y los vómitos, van a ser muy intensos cuando es origen periférico y variables si es origen central. En la pérdida de la audición o si hay tinnitus, bueno, esto va a ser habitual en el vértigo de origen periférico y va a ser infrecuente en el de origen central. Elaboración de los síntomas, luego de realizar las maniobras, estos síntomas van a durar más de 20 segundos si es de origen periférico y menos tiempo, de 20 a 5 segundos si es de origen central. En cuanto al reflejo oculovestibular, va a ser alterado si es que el vértigo es de origen periférico y va a ser normal si es que es de origen central. Siguiente. Ya, eso es todo. Hola. Espérame un segundo. Ya, bueno, entonces, un paciente que tiene mareo o vértigo, pues, además de hacer una historia clínica muy exhaustiva respecto a enfermedades anteriores, a síntomas acompañantes, a medicación que esté tomando, además de eso tiene que hacer pues el examen físico y ver si tiene otras alteraciones concomitantemente, porque podría ser acompañante de un evento vasculocerebral o un tumor cerebral y ahí los síntomas son diferentes. En todo caso, estos exámenes que ustedes acaban de ver que explicó Paula, son exámenes que lo hacen los otorrinolaringólogos, ¿ya? Yo creo que ni siquiera los neurólogos lo hacen, sino los otorrinolaringólogos. Son pacientes que son derivados de otorrinolaringología, ¿ya? Bueno, listo, el siguiente tema. ¿Quién le toca? A mi doctora, Julio Díaz. Ya. Me va a presentar. Bueno, bueno, primero de todo, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros presentes. Y bueno, pues yo le voy a presentar lo que serían los movimientos anormales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces es importante saber por qué, o sea, como que, por qué hay que saber estos MIA. MIA significa movimientos involuntarios anormales. Es muy importante saberlos porque es un tema de alta frecuencia. Se ha mencionado en el texto que es el tercer motivo de consulta neurológica. Nosotros tenemos que saber que, bueno, pues todo paciente que va a presentar un trastorno de los movimientos, su calidad de vida va a disminuir, no va a ser la misma que tenía antes de tener este trastorno. Y bueno, pues también es importante saber por qué, o sea, como que nosotros tenemos que saber cómo diagnosticar los diferentes tipos de movimientos anormales y cada diferente tipo de movimiento anormal va a tener diferente etiología, puede ser causado por una enfermedad, es decir, secundaria a una enfermedad, y va a tener diferentes tipos de tratamientos, pero eso no lo voy a meter en esta exposición, solo voy a hablar lo que sería la semiología.
Importante saber es que, y recalcar, ¿no? Que hay varias causas de un MIA secundario, por ejemplo, enfermedades vasculares o incluso tumores, que va a ser un 1.3%, o incluso fármacos y sustancias tóxicas. ¿Qué fármacos? Por ejemplo, los fármacos neurolépticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, antes de meternos ya al tema de la fisiopatología, vamos a hablar primero de la fisiología. Cuando hablamos de la fisiología del control motor normal, la pregunta sería, ¿qué es el control motor? El control motor en sí sería el estudio de los movimientos y de las posturas del sustrato físico y mental que va a controlar este movimiento. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de movimientos. Los actos motores reflejos, que son los movimientos que serían involuntarios, y los actos motores de carácter voluntario, que son los que nosotros normalmente hacemos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, primera estructura y una de las que tiene mayor predominancia en este tipo, en los movimientos, es la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Básicamente es la parte neuroanatómica que va a participar en casi todos los movimientos voluntarios del cuerpo. Es importante saber que, como ya lo hemos visto en neuroanatomía, la corteza cerebral básicamente va a estar constituida por sustancia gris, que ya sabemos que es por el cuerpo de las neuronas, y la sustancia blanca va a ser los axones, ¿no? Entonces, tenemos que saber que esta corteza cerebral no va a actuar de forma directa en todos los movimientos voluntarios, sino que va a requerir el funcionamiento de otras estructuras o áreas encefálicas que van a estar inferior a esta corteza cerebral. Nosotros vamos a tener diferentes áreas de la corteza cerebral que van a estar encargadas de diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, tenemos el área motora primaria. Esa área motora primaria tiene la función de convertir la idea del movimiento en órdenes precisas, como por ejemplo la contracción y la relajación de determinados músculos. Tenemos la corteza premotora. La corteza premotora básicamente está encargada de los patrones de movimientos que van a implicar un grupo de músculos para realizar diferentes tipos de tareas. Y tendríamos también el área motora suplementaria, que básicamente lo que va a tener función principal va a ser la coordinación bimanual de los movimientos conjugados de las manos. Siguiente diapositiva, por favor. Otra estructura relacionada con la corteza cerebral es el tallo cerebral, o también dicho tronco encefálico. Este tronco encefálico va a tener varias estructuras que van a estar descargadas de la regulación de los movimientos. Por ejemplo, ahí les puse en la diapositiva la oliva vulvar, el núcleo rojo, los núcleos motores y sensitivos, los núcleos reticulares y los núcleos vestibulares. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues nos faltarían dos estructuras, el cerebelo y los ganglios de la base. El cerebelo básicamente es una estructura neuroanatómica que va a estar en la parte posterior, específicamente en la fosa craneal posterior, y va a presentar varias características. Va a tener dos características muy importantes. La primera es que va a recibir aferencias. ¿Cuáles son las aferencias? Las fibras vestíbulo-cerebelosas, las olivocerebelosas, córtico-pontocerebelosas y las espinocerebelosas ventrales y dorsales. Y la segunda característica es que va a tener una función principal de hacer que nuestro paciente tenga movimientos armónicos y en coordinación. Siguiente diapositiva, por favor. En cuestión con los ganglios basales, los ganglios basales básicamente son núcleos, o sea, una agrupación de núcleos que van a tener la función de ejecutar patrones de movimientos subconscientes, es decir, movimientos que nosotros los hacemos sin pensarlo, o sea, de costumbre. Por ejemplo, tú te levantas de mañana, desayunas y te vas a lavar los dientes, porque eso ya es dado por los ganglios basales. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya, gracias ahí. Bueno, entonces ya hemos hablado de la parte fisiológica, ahora sí nos vamos con la parte el tópico de hoy día, ¿no? Los movimientos involuntarios. Entonces, no vamos ni asinesia ni rigidez no vamos a topar, pero vamos a topar lo que sería temblor, coria, la disinesia bucolingual, balismo, atetosis, mioclonías, distonías y tics, que son hipercinesias. Siguiente diapositiva. Julio, es Corea, por si acaso, como el país. Ah, ya, sí, disculpe, doctora. Corea, ya. Ya. Bueno, pues entonces vamos a hablar de lo que sería el grupo de hipercinesias. Siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a hablar de lo que sería el temblor. Básicamente el temblor son oscilaciones rítmicas que van a ser involuntarias
y van a ser realizadas o pueden ser realizadas por una parte o todo el cuerpo, alrededor del eje de equilibrio del paciente. Como vemos en la imagen, entonces el paciente está presentando un temblor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a clasificar el temblor por 5 características. Velocidad, amplitud, aparición, localización y etiología. Entonces la velocidad, primero de todo, se la clasifica en 3. Pueden ser temblores con velocidad rápida, con velocidad mediana o lenta. Cuando decimos que es un temblor con velocidad rápida, estamos diciendo que es un temblor que va a presentar 9 a 12 oscilaciones por segundo. Cuando nosotros decimos que es un temblor con velocidad mediana, estamos hablando de un temblor que va a tener de 6 a 8 oscilaciones por segundo. Y cuando hablamos de un temblor lento, estamos hablando de 4 a 6 oscilaciones por segundo. En cuestión de la amplitud, nosotros podemos decir que la amplitud puede ser escasa o grande. Si es escasa, nosotros estamos diciendo que es un temblor fino. Pero si su amplitud es grande, es un temblor grueso o incluso se le menciona como grosero. La aparición, puede parecer, el temblor puede ser de reposo, puede aparecer en el reposo, puede ser postural o intencional o cinético. ¿Ya? Cuando decimos que es de reposo, básicamente es cuando el temblor se va a poner en evidencia, cuando el paciente va a estar sentado con las manos en la rodilla. Cuando hablamos de postural, estamos hablando cuando el paciente va a presentar temblor, cuando por ejemplo adopta una postura fija. Por ejemplo, cuando tienen los pacientes, le dicen a los pacientes pongan los brazos extendidos y alzados. Intencional o cinético es cuando se pone en evidencia cuando el paciente va a realizar un movimiento en específico. Y bueno, pues con la localización. Puede estar localizado, o sea, puede ser de localización localizada, por ejemplo en la cabeza, en las manos, en la lengua, en los labios, en la mandíbula, o generalizada, que puede ser, como lo dice el nombre, general, o sea, todo el cuerpo. Y la etiología, que es la más larga, pues la etiología básicamente hay 5 tipos de etiologías que puede tener. Puede ser un temblor parkinsoniano, que básicamente es un temblor que va a ser en reposo o de actitud. Va a disminuir con los movimientos y va a aumentar con lo que sería con el estímulo emocional. Este temblor que va a presentar los pacientes con Parkinson va a ser de velocidad lenta y de amplitud grande, de localización en los dedos de las manos o incluso en los brazos, que se va a ver que, o sea, este temblor que se presenta en los brazos, en la mano de los pacientes de Parkinson, se le dice que es como que estuvieran contando monedas. Le dicen que es un gesto de contar monedas. Y por lo común es unilateral, pero puede ser bilateral. El temblor fisiológico, todos los podemos tener y va a aparecer ante situaciones de ansiedad o incluso cuando se produce esta ansiedad, es un estímulo en el que obviamente este estímulo va a estar exagerado o va a estar en un exceso y va a hacer que haya un aumento excesivo de adrenalina. Este temblor fisiológico es postural, es rápido y va a ser fino. Cuando yo digo que es un temblor fino, ya sabemos que es de escasa amplitud y se va a localizar predominantemente en los dedos y en las manos. El temblor cerebeloso va a ser un temblor que básicamente se caracteriza porque hay lesión de las vías cerebelosas. Es un temblor que va a ser intencional, es decir, que cuando el movimiento se aparece normalmente se localiza en los miembros superiores. El temblor esencial normalmente es un temblor que es heredado, normalmente es un temblor que es postural o incluso intencional o cinético, como se le dice intencional también o cinético. Es lento y tiene una mediana amplitud. Va a afectar principalmente lo que serían las manos, la cabeza o incluso la voz de los pacientes. Normalmente puede presentarse como en el Parkinson, que puede ser unilateral, pero se puede hacer bilateral e incluso el temblor puede aumentarse con la edad. Y tenemos el último temblor, con etiología de la enfermedad de Wilson. ¿Qué es la enfermedad de Wilson? La enfermedad de Wilson básicamente es una degeneración hepatolenticular que va a producir temblor. Principalmente se va a producir en los miembros superiores, que va a presentar como una amplitud gruesa. Cuando decimos, ya sabemos, amplitud gruesa, temblor grueso o grosero. Y obviamente se va a hacer evidente cuando se lo deja en una postura a los pacientes, es decir, con los brazos levantados y flexionados. Este paciente va a realizar un movimiento característico como el del Parkinson, que es como que contar monedas. Ellos van a hacer batir alas, se dice así. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, espérate, el temblor parkinsoniano es un temblor de reposo, ¿no es cierto? El paciente está todo el tiempo así como
haciendo ese movimiento, y a Ajá, veces le con la contar cabeza monedas. están así. Ujú. Ajá, están haciendo así, ¿ya? Pero cuando quieren coger algo, por ejemplo, no sé, quieren coger el celular está aquí, ellos avanzan, o sea, están contando monedas, pero cuando quieren coger el teléfono, avanzan y lo cogen nomás, ¿ya? Ujú. El paciente que tiene un temblor de origen cerebeloso es un paciente que para agarrar el celular fracciona el movimiento, porque va como así, 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 hasta que llegó al teléfono, ¿ya? Así, ¿ya? Es un paciente también que, por ejemplo, para coger una taza, fracciona el movimiento y cuando coge la taza, está así con la taza. Para llevársela, por ejemplo, la taza a la boca, está así, 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 así. ¿Ya? Dale. Listo, doctora. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la Corea. O Corea, sí, Corea. Bueno, pues, ¿qué es la Corea? Es una palabra del lenguaje griego que significa danza. Normalmente son movimientos involuntarios, arrítmicos, espasmódicos y rápidos que no se le van a conseguir. Es importante que sepan esto, que básicamente la Corea no se lo considera como sacudidas, ¿ya? Estos pacientes pueden presentar movimientos desordenados e irregulares en los miembros inferiores, en el que se le dice como marcha de payaso. No sé si se ve en la imagen, se ve la marcha de payaso, que está cuando el paciente va a dirigirse a tomar algo, creo que es café, no sé, pero ahí se ve en la imagen. También se puede presentar en los músculos de la fonación de la cara o incluso los músculos respiratorios. Normalmente se va a evidenciar estos movimientos involuntarios cuando el paciente está durante el reposo o cuando está en movimientos, o sea, cinéticos. Estos movimientos involuntarios se van a aumentar con las emociones y van a cesarse con el sueño. Pueden aparecer con diferentes etiologías, que tenemos 4 en este caso. O sea, tenemos 3 enfermedades, pero también tenemos otras causas. La corea de Huntington. ¿Qué es la corea de Huntington? Básicamente es una enfermedad hereditaria que va a ser de carácter autosómico dominante. Va a empezar en la edad adulta en los miembros superiores o en la cara y luego se puede generalizar. Va a ir acompañado también de deterioro cognitivo e incluso con trastornos en la personalidad. Es de forma tardía y suele aparecerse con disartria y disfagia. La corea de Sydenham, que es otro tipo de corea, se va a asociar con las infecciones causadas por estreptococo beta hemolíticos o incluso con la fiebre reumática. Suele aparecer durante los 5 a 15 años los pacientes pediátricos y con mayor incidencia en el sexo femenino. En la mayoría de los casos, esta corea es generalizada. También tenemos corea farmacológica. La corea farmacológica es causada por concentraciones muy elevadas de levodopa para el tratamiento, por ejemplo, de Parkinson, o por el uso exagerado de anticonceptivos orales, de difenilhidantoína y antipsicóticos. Y de otras causas tendríamos, por ejemplo, la encefalitis, la tirotoxicosis, el lupus eritematoso sistémico o incluso la policitemia vera e histeria. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Balismo, también llamado hemibalismo, es un tipo o variedad de Corea, ¿cómo sería, doctora? Para que no me Es que es como el país, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea, así es. Corea, que se va a presentar con una gran amplitud y violencia. La mayoría de los casos van a ser unilaterales e incluso del miembro superior, como vemos en la imagen de este paciente. Estos son parecidos como a sacudidas, por eso es que yo les mencioné lo de las sacudidas, que no se van a presentar en lo que hablamos anteriormente, que es la corea. Y bueno, pues también se le dice que esas sacudidas se parecen a lanzamientos. Su causa principal es vascular, es decir, que puede ser por un infarto o por una hemorragia del núcleo subtalámico de Lewis o estructuras adyacentes que van a comprimir este núcleo subtalámico. Y bueno, pues este hemibalismo puede ser durante semanas o puede durar toda la vida, porque en el caso de que dura toda la vida es porque hubo daños en ese núcleo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces nosotros tenemos ahora la atetosis, como vemos en la imagen.
Son movimientos continuos, reptantes, es decir, cuando decimos que es reptantes, estamos diciendo que se reta, o sea, que se va a arrastrar. Lentos, persistentes e incluso de escasa amplitud, o sea, temblor fino. Estos se van a exacerbar cuando en el movimiento y en el momento de hablar. Bueno, pues su principal causa, como la del balismo, es vascular y va a afectar principalmente lo que serían las manos, como estamos viendo en la imagen de abajo. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí tenemos las mioclonías. Las mioclonías se van a producir cuando hay contracciones bruscas y breves de uno o varios grupos de músculos que van a ser originados del sistema nervioso central. Esta puede ser rítmica o incluso arrítmica, puede ser espontáneas o reflejas, localizadas o incluso generalizadas, positivas o asterixis. ¿Qué es asterixis? Básicamente, cuando nosotros hablamos de ese término, estamos hablando de una mioclonía negativa. Que básicamente, ¿qué es la mioclonía negativa? Son interrupciones arrítmicas de la contracción muscular voluntaria mantenida. Como vemos en la imagen de abajo, estas serían las mioclonías. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos las distonías. Bueno, pues las distonías en sí se tratan de las contracciones sostenidas de los músculos antagonistas. Y yo creería que esta es la peor que podría tener el paciente. Como podemos ver en la imagen, el paciente está sufriendo básicamente. Se trata de las contracciones, o sea, como que de músculos antagonistas que van a estar contraídos, pero se le diría protagonistas, ¿no? Los agonistas, perdón, serían los que van a estar relajados, en el que van a hacer que el paciente vaya a tener una postura normal, como vemos en la imagen, y movimientos lentos de torsión. Estas formas primarias pueden comenzar lo que sería en la niñez, en el que suelen ser generalizadas, o en la edad adulta, y que suelen ser localizadas, ¿ya? Como por ejemplo en la edad adulta te puede dar una tortícolis espasmódica o el blefaroespasmo. Las formas secundarias pueden comenzar a cualquier edad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos las discinesias bucolinguales. Como vemos en la imagen, esa sería una discinesia bucolingual. Son movimientos involuntarios, lentos, estereotipados y continuos que se van a generar principalmente en lo que sería en la lengua, en los labios o incluso en la mandíbula, como vemos en este paciente que constantemente mueve la mandíbula y los labios. Es común en los pacientes que son geriátricos, es decir, pacientes de edad avanzada, y los pacientes que son tratados a largo plazo con lo que serían neurolépticos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a hablar de los tics, que ya sería los últimos del grupo de hipercinesias. Los tics son movimientos involuntarios, breves y bruscos que van a ser iguales cada uno, es decir, cada tic va a ser igual. Nosotros podemos clasificar en dos tipos de tics. Los motores, que son las mioclonías, los distónicos o tónicos, y los fónicos, que básicamente constituye el síndrome de Gilles de la Tourette, o sea, síndrome de Tourette. Estos tics pueden ser también simples o complejos. Nosotros podemos hallar que en un paciente con tics, una combinación de tics motores con fónicos, como en el Tourette, que presenta los dos, como vemos en la imagen inferior derecha. Esa es una paciente que va a tener, tiene síndrome de Tourette. Van a aumentar con las emociones, van a ceder con los sueños y pueden ser suprimidos voluntariamente. Yo he visto testimonios personales de personas, o sea, pacientes que tienen síndrome de Tourette. Básicamente ellos dicen que lo peor que pueden hacer es suprimirlo porque los tics vienen más fuertes incluso cuando lo suprimen, y que prefieren no suprimirlo, sino que ya si pasa, que pasa. Porque hay veces que incluso cuando lo suprimen, estos tics no pueden ni pararse, se descontrolan. Por eso, como lo digo, tiene una amplitud más brusca. Y bueno, siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de las hipocinesias. Específicamente del parkinsonismo. ¿Qué es el parkinsonismo? Son los pacientes obviamente que van a padecer Parkinson y que van a presentar cuatro características principales que creo que todo el mundo ya la sabe. Bradicinesia, que va a significar movimiento lento, rigidez en rueda dentada, que es en la imagen que estamos viendo abajo. Significa resistencia a mover las extremidades, es decir, que el paciente va a presentar una hipertonía muscular, pero
se lo conoce de este nombre porque aunque el miembro va a presentar esta resistencia, o sea, al ser movido, esta resistencia se desaparece y el movimiento es más fácil. El temblor en reposo, ya sabemos que es cuando el paciente está sentado con las manos en las rodillas y alteración de los reflejos posturales. Va a tener diferentes causas el Parkinson. Entre ellas principalmente tenemos la idiopática, que es como le dije, la más frecuente, o sea, la más principal. Va a ser del 70 a 75% de todas las causas de Parkinson. Y como lo dice, su causa es idiopática, o sea, es desconocida. La sintomática, que son causadas por fármacos, principalmente neurolépticos y sustancias tóxicas como manganeso, y asociadas con degeneración multisistémica, como por ejemplo la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia que sería olivopontocerebelosa o la enfermedad de Schreiber. Siguiente diapositiva, por favor. Y esa sería mi referencia, doctora. Gracias. Bueno, Julio, te felicito por tu charla. Gracias, doctora. Ustedes saben que yo veo la charla 2 veces, ¿no? O sea, esta es la repetición de la película, porque ya la vi ayer. Y desgraciadamente siempre hay una comparación. Y esta está súper bien hecha. Me ha gustado mucho que hayas puesto videos. Ayer no pusieron videos y yo le pregunté a la persona que expuso ayer, ¿por qué no puso videos si es algo tan... O sea, estos movimientos no hay manera más fácil de explicarlas que poniendo un video. Exacto, te felicito. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, el día lunes tenemos un aporte, por si acaso, ¿ya? Que va a ser en la mañana, despuesito de la clase, ¿ya? Con la materia vista hasta hoy, ¿ya? Así que este fin de semana me voy a concentrar